Toda mi vida he sido objeto de discriminación. Por culpa de mi hermana perfecta, ella me robó mi infancia y trató de robar mi boda. Me vengué de ella. Desde que tengo memoria, mis padres siempre han amado más a mi hermana que a mí. Y no me refiero a formas sutiles. Si mi hermana me acusaba de algo, ellos le creían y me castigaban. Si yo la acusaba a ella, no me creían incluso si había pruebas irrefutables. Aún así, le imponían un castigo más indulgente y de alguna manera encontraban una razón para regañarme. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser del sabor que a ella le gustaba, sin importar que yo lo odiara. En cambio, su pastel siempre era de su elección. A ella le compraban más cosas que a mí. Íbamos a donde ella quería, incluso si se trataba de un evento que supuestamente era para mí. Mi hermana creció mimada y nunca me quiso. Me usaba como su saco de boxeo. Al principio, simplemente me ignoraba. Luego, cuando nos hicimos adolescentes, todo se puso mucho peor. No estoy segura de que fue causa y que fue consecuencia, pero se quedó sin amigos y su humor empeoró. No sé si sus amigos se alejaron de ella o si la abandonaron porque se volvió cruel. Nunca fuimos cercanas, así que no lo supe con certeza. A mis padres les encantaba presumir de sus logros, pero nunca mencionaban sus problemas. En cambio, mis defectos eran constantemente usados como material para burlas. Me di cuenta de que ya no tenía amigos porque estudiábamos en la misma escuela, y noté que ya no se juntaba con nadie. Yo sí tenía amigos. Era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto y, de repente, dejé de ser solo su saco de boxeo ocasional para convertirme en la persona a la que odiaba y a la que debía humillar constantemente. Empezó a acusarme de muchas cosas, incluso a culpar a mis amigos. Mis padres dejaron de permitirme hablar con nadie, con excusas como, son malas influencias, según tu hermana o, ¿por qué intentas alejarte de nosotros? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y quedarte con la familia? Lo que me salvó de una completa soledad fueron mis familiares. La mayoría vivía en otra ciudad, pero pasaba mucho tiempo con mis primas, a pesar de la diferencia de edad. Un día, me invitaron a salir, y con tristeza les dije que no me dejaban ir a ningún lado. Cuando preguntaron por qué, respondí, con la inocencia de una niña, que no me permitían tener amigos porque mi hermana no tenía los suyos. Eso llegó a los adultos, quienes aparentemente regañaron a mis padres con dureza. Hasta ese momento, ellos nunca habían permitido que yo me divirtiera o saliera de casa, pero después de ese incidente me dieron un poco más de libertad. Valió la pena. Mi hermana cambió de escuela. Creo que la humillación de que los familiares supieran de su bajo estatus social fue tan grande que ella misma lo exigió. Mis padres aceptaron de inmediato, aunque esa escuela era más cara y estaba más lejos. En su nueva escuela logró hacer amigos, pero nunca volvió a su antigua actitud de simplemente ignorarme. Creo que sintió el poder que tenía sobre mí, al mismo tiempo, el enojo de que yo hubiera hablado de ella con nuestros parientes. Nunca volvió a dejarme en paz. Mi vida seguía siendo difícil. Sus amigos venían y se burlaban de mí, y mis padres lo llamaban bromas inofensivas. Nunca invité a amigos a casa porque mis padres eran terribles con ellos, o porque mi hermana los acusaba de haber robado algo, y ellos le creían. Me hice muy cercana a mis primas. Luego, tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. En algún momento, mi novio y yo terminamos, y él vino a decirme que mi hermana había intentado coquetear con él. Con eso, se refería a que se le acercó vestida de forma provocativa, parpadeando exageradamente y diciéndole lo mala que era yo y lo maravillosa que era ella. Él estaba muy molesto y vino a hablar conmigo. Por supuesto, mi hermana contó otra versión a mis padres, que fue mi novio quien intentó flirtear con ella, pero que, por supuesto, ella lo rechazó, porque ¿cómo podría hacerme algo así? ¿Adivina a quién le creyeron mis padres? Mi novio no era perfecto, pero por supuesto que le creí. Me sentí herida, amargada y, desde ese momento, odié a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Hago este pequeño paréntesis porque hasta ahora no había mencionado la apariencia de mi hermana, ya que no me parecía relevante. Mis padres tenían sobrepeso, y como les encantaba demostrar amor a través de la comida, mi hermana siempre había sido y sigue siendo gorda, mientras que yo no, porque mis castigos a menudo incluían la privación de dulces y comidas especiales. Obviamente, el peso no importa, lo que importa es la personalidad. Pero mi hermana ya era grosera y consentida, y ni siquiera sabía coquetear correctamente, porque nunca tuvo que esforzarse por conseguir nada. Solo exigía y mis padres le daban lo que quería.
Si a eso le sumamos que no tenía un físico de modelo atractiva, incluso mi inseguro yo adolescente nunca habría creído que mi novia intentara engañarme con ella. De cualquier manera, mis padres me prohibieron seguir viendo a ese horrible chico. Traté de continuar la relación en secreto, pero era difícil y eventualmente terminamos. Más tarde, tuve otro novio, pero nuevamente mi hermana lo acusó de haber coqueteado con ella cuando, en realidad, él la rechazó. Y una vez más, mis padres le creyeron a ella. Intenté hacerles ver que esta historia ya se estaba repitiendo, pero su conclusión fue que yo no sabía elegir bien a mis parejas y que solo escogía chicos malos. Así que, otra vez, la relación terminó. En los últimos años de la escuela, comenzaron a llamarme zorra porque estaba dispuesta a besarme con chicos, pero me negaba a tener relaciones con ellos. Afortunadamente, mi hermana y mis padres nunca se enteraron de esos rumores. Durante todo ese tiempo, mi hermana solo llevó a casa a un novio. Mis padres no paraban de decirme lo maravilloso que era y preguntarme por qué yo no podía ser como ella y conseguirme a alguien tan bueno como él. Hasta que, de repente, él dejó de venir. En ese instante, pasó de ser el chico perfecto a un desgraciado que había engañado a mi hermana. El trato desigual continuó. Ella recibía más dinero para sus gastos personales. Podía salir a donde quisiera y cuando quisiera. Yo no. Si le señalaba la diferencia, mis padres respondían: «Es porque ella es mayor que tú». Pero cuando finalmente alcancé su edad, las reglas no cambiaron para mí. Y cuando les mencioné eso, lo negaron o dijeron que es porque no confían en mí tanto como en ella. Usaban las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de que yo no tenía buen juicio. Pasó el tiempo y mi hermana fue aceptada en la universidad. No era una muy prestigiosa, ni obtuvo ninguna beca o reconocimiento. Dado que mis padres solo hablaban de sus logros, no sé en cuántas universidades intentó entrar. Pero sí sabía que sus notas en la escuela eran malas, porque cuando sacaba un 4, lo celebraban como si fuera un gran triunfo. En cambio, yo solía obtener buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrarlas, diciendo que como siempre sacas buenas notas, no hay nada especial en eso. Por supuesto, le prometieron pagar todos sus gastos universitarios. Yo estaba feliz de que se fuera. No es que eso mejorara mi vida. Ella regresaba todos los fines de semana, y cada vez desaparecían cosas de mi habitación o inventaba algún problema para hacerme la vida imposible. Finalmente, mi madre vino a hablar conmigo sobre mi futuro académico. Solo soy un año menor que mi hermana, así que mi turno para entrar a la universidad llegaba pronto. Mi madre me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente y esperara a que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse el lujo de ayudarme a estudiar. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todos mis gastos, una parte de las facturas y el alquiler. Le dije que podía solicitar un préstamo estudiantil. Mi madre respondió: «Sí, pero como nos preocupamos tanto por ti y eres tan irresponsable, nosotros decidiremos si vale la pena que tomes un préstamo para la universidad». No sé cómo pensaban impedir que pidiera un préstamo, pero ni siquiera pregunté. No discutimos la posibilidad de una beca, porque mis padres nunca se preocuparon por mis notas ni creyeron en mis capacidades. Simplemente dije: «Vale». Mi madre claramente no esperaba esa respuesta y siguió insistiendo. Tal vez ella esperaba que hiciera un escándalo para tener una excusa y nunca pagar mi universidad. Pero no dije nada, excepto que entendía su posición. Les agradecí por su esfuerzo y eso fue todo. Más tarde, mi padre intentó lo mismo, pero recibió la misma reacción. ¿Lo entienden? Después de tantos años de este infierno, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagarla y hacer mi vida miserable. Nunca creí que realmente cubriría mis estudios y trabajaba y esperaba que mi hermana terminara. Me había preparado para la universidad durante mucho tiempo. Casi no salía con amigos. Como ya habrá notado, tenía mis problemas, así que tenía tiempo de sobra para estudiar. Y estudié con todas mis fuerzas, porque veía en la universidad mi única oportunidad de libertad. Cuando llegó el momento, mis esfuerzos dieron frutos. Ingresé a una universidad con una beca completa. No era la más prestigiosa, ni una facultad de Derecho o Medicina, pero era un programa sólido en una institución respetable. Sabía que a mi hermana no le gustaría y que intentaría detenerme a través de mis padres. Así que anuncié mi logro en redes sociales al mismo tiempo que se los dije a ellos. Incluso me obligué a agradecerles en la publicación.
Ahora no podían prohibírmelo sin tener que explicar a la familia el motivo. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos y lo presumían. Pero luego, creo que mi hermana les lavó el cerebro y cambiaron de opinión. Incluso me preguntaron si estaba segura de que quería ir. Dijeron que a mi hermana le iba mal en la universidad y que, como yo era más inteligente y sensata, me iría aún peor. Por supuesto, insistí en mi decisión. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Por primera vez, sentí el sabor de la felicidad. Todavía tenía contacto con mis padres. Volvía a casa para las fiestas y demás, pero como se negaban a pagarme nada, podía excusarme diciendo que no tenía dinero. En ese tiempo, evitaba presentarles a mis parejas. Mi hermana dejó la universidad. Sé que no la terminó porque, de lo contrario, habrían hecho un gran escándalo celebrándolo. Regresó a vivir con mis padres sin pagar ni alquiler ni facturas. Pero claro, eso era diferente, según ellos. Consiguió trabajo en la misma empresa donde trabajaba mi madre, obviamente gracias a sus conexiones. Todo esto me lo presentaban como motivo de orgullo. Bueno, que les aproveche. Por ese entonces, conocí a mi esposo. Saben como algunas personas dicen, si yo estuviera en esa situación, haría tal cosa. Pues mi esposo es de los que realmente lo hacen. No solo habla. Yo soy una persona blanda. Muchas veces he sido el típico felpudo que deja que los demás lo pisen. Soy de esas personas que no pueden dormir por las noches lamentándose por no haber dicho algo inteligente o por no haber reaccionado en el momento. Soy alguien que llora cuando se enoja. Mi esposo, en cambio, es el tipo de persona que responde de inmediato. Él ama los conflictos, pero porque los resuelve. Si alguien le hace daño, empieza a preocuparse, porque él no perdona ni olvida. No busca venganza de inmediato, pero siempre planea algo peor. Él fue quien me sugirió contarles esta historia. Mucha gente se sorprendió de que termináramos juntos, pero que yo no pudiera comportarme como él no significaba que no me gustara lo que hacía. Me encanta que haga lo que yo no puedo. Y, mientras la gente lo trate bien, él responde con la misma moneda. Cuando hablamos de nuestra boda, decidimos que la ceremonia en sí no era lo más importante. No teníamos mucho dinero, así que preferíamos gastarlo en el viaje de luna de miel de nuestros sueños, un recorrido por Europa. Respecto al lugar, como su familia estaba dispersa y la mía seguía concentrada en mi ciudad natal, decidimos casarnos allí. Vivíamos relativamente cerca, así que podíamos viajar los fines de semana para organizar todo. Además, teníamos cierta flexibilidad laboral, así que, si era necesario, podríamos quedarnos en mi ciudad natal un tiempo. Enviamos el anuncio de nuestro compromiso y la fecha tentativa de la boda con varios meses de anticipación. Y, en ese momento, mis padres, por supuesto, exigieron conocer a mi prometido. Quería mantenerme firme y negarme, pero me costaba. La distancia me hacía pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Cuando le dije a mi esposo que íbamos a ir, pero que no permitiría que se quedaran con él, mi esposo tenía una expresión como si hubiera cancelado la Navidad. Verán, él había estado preparándose para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconderse en un bolsillo para registrar toda la conversación. Estaba emocionado, pensando en todas las maneras en que podría rechazar la autoridad de mi hermana, humillarla y luego difundir la grabación de sus intentos entre mi familia. Así que fue solo, entusiasmado, a la reunión con ellos y luego regresó eufórico. Cariño, cariño, no vas a creer la basura absurda que querían pedirme. Cariño, podemos hacer que lo paguen caro. Hay tantas oportunidades. Yo estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él, con astucia, me dijo que mejor lo escuchara primero para no malinterpretarlo. Así que me contó. Fue a la reunión, y en lugar de cualquier intento de manipulación más sutil, mis padres y mi hermana lo hicieron sentarse. Después de algunas quejas sobre que no lo aprobaban y que no les gustaba mi forma de ver el mundo, declararon que estaban dispuestos a pagar mi boda, pero con una condición. Mi hermana debía ser la primera en caminar por el pasillo central con un vestido de novia. Su argumento era que no estaba bien que la hermana menor se casara antes que la mayor. Así que, para compensar eso, ella debía vivir la experiencia en mi boda, con fotos, vestido, un momento especial, más tarde, su propio pastel, etc. Ahora cedo la palabra a mi esposo, el vengativo. Hola, habla el esposo vengativo. No hay ira más grande para un amante de la justicia que la que siente cuando hieren a la persona que ama. Aunque mi esposa me pinta como un tipo rápido e ingenioso, debo admitir que,
Por un momento, mi cerebro simplemente se reinició cuando escuché la ridiculez que proponían. Era como si estuvieran ofreciendo este gran regalo con total seriedad. Al escuchar eso, hasta los troyanos habrían aceptado el caballo por segunda vez. Cuando mi mente volvió a la normalidad, ya tenía todo un catálogo de insultos listos. Pero algo en mi interior, como un diablillo en mi hombro, me susurró: «Aguanta, tira del hilo». Así que dije que necesitaba pensarlo, ver cómo reaccionaba mi novia y salí de ahí antes de que pudiera soltar mis verdaderos pensamientos. Vuelve mi esposa a la narración. Mi esposo me contó, con una sonrisa de oreja a oreja, como mis padres querían que incluso mi boda girara en torno a mi hermana. Y tenía la grabación para probarlo. Yo estaba en shock. La distancia había suavizado mi percepción de cómo me habían tratado y pensé que no llegarían tan lejos. Por suerte, el entusiasmo de mi esposo evitó que me hundiera en la tristeza. Nos divertimos imaginando formas de vengarnos, desde planes ridículos e imposibles hasta algunos que realmente podrían funcionar. Después de decidirnos por una estrategia, llamamos al hermano mayor de mi esposo, que es más sensato. Se nos ocurrieron ideas como darles una dirección falsa del lugar de la boda, pero su hermano nos regañó. Nos dijo que, aunque no podría convencernos de no vengarnos, al menos debía advertirnos que algunas de nuestras ideas eran difíciles de ejecutar y que otras podrían incluso meternos en problemas legales. Así que, al final, optamos por el plan más inofensivo: fingir que aceptábamos, pero luego contratar seguridad para impedirles la entrada. Obviamente, eso no era todo. Mi esposo volvió con mis padres y les dijo que había reflexionado. Afirmó que suponía que yo no estaría muy entusiasmada con la idea, pero que él no veía el problema. Dijo que, como no quería que la familia se rompiera, estaba dispuesto a ayudarlos a convencerme. Señaló que yo odiaba los conflictos, por lo que, si me tomaban por sorpresa, tal vez no haría un escándalo frente a todos. Pero, por otro lado, una boda es un evento grande. ¿Quién sabe cómo reaccionaría? Así que les propuso un compromiso. Si ellos ayudaban a pagar algo de la boda, eso me haría sentir agradecida y más dispuesta a aceptar. Dijo que mis padres parecían sorprendidos. Pero mi hermana adulta literalmente saltó de alegría como una niña pequeña. Así que aceptaron. Dato importante: mi esposo también les dijo que, debido a malas elecciones en mis relaciones anteriores, me había vuelto una persona desconfiada y controladora. Según él, ahora le revisaba el teléfono constantemente y no permitía ningún secreto. Esto era fundamental para que nada del plan quedara por escrito. Así que propuso hablar en persona cada vez que quisieran discutirlo. Así comenzaron meses de engaño. Mis padres y mi hermana pensaban que me estaba manipulando, pero en realidad mi esposo y yo estábamos exprimiéndoles dinero. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en lugar de simplemente pagar la boda y no meterse nada más, mis padres querían involucrarse en todo. Había cosas que eran importantes para mí, como la música y la paleta de colores. Mi esposo los convenció de que cedieran en esas cosas para mantenerme bajo control. Pero como, en realidad, nos daba igual la ceremonia, todo lo demás estaba en duda. O al menos ellos creían que lo estaba. Por ejemplo, cuando fuimos a elegir bebidas y el menú, aceptamos la opción más barata o la segunda más económica. Después, mi esposo llevó a mi hermana en secreto a probarlos. Luego suspiraba y decía algo como: «Qué pena que no queramos abusar de la generosidad de mis suegros, así que no elegiremos las mejores opciones». Por supuesto, mi hermana exigía que mis padres pagaran por la opción más cara. Y ellos, a su vez, me decían que no me preocupara, que ellos cubrirían los costos de las mejores opciones. Lo mismo hicimos con el fotógrafo, las flores. Mi esposo le entregó a mi hermana el ramo de flores que realmente queríamos, y luego, con tristeza fingida, comentó: «Mi novia realmente quería otras flores, pero bueno, ella entenderá». Mis padres de inmediato insistieron en pagar por el ramo más caro. El vestido de novia fue un problema más complicado. Mis padres querían que usara un vestido horroroso. Bueno, no horroroso como tal, pero definitivamente no era mi estilo y no me favorecía en absoluto. Nuestro plan era aceptarlo y luego simplemente no usarlo. Pero entonces mi madre me envió un mensaje de texto confirmando que yo había aceptado el vestido, lo que significaba que había pruebas. No tuvimos más remedio que rechazarlo oficialmente y mantenernos firmes. Mi esposo fue a hablar con ellos. Les dijo que intentaría encontrar una solución. Ahí fue cuando mi hermana propuso arruinar el vestido que yo quería para obligarme a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mis padres y mi hermana solo se comunicaban con él en persona.
Mi hermana intentó escribirle mensajes, pero en realidad era yo quien respondía. Esto reforzó la historia de que yo era controladora y neurótica, y nunca volvieron a arriesgarse a escribir nada. Y mi hermana realmente intentó coquetear con mi esposo, pero él actuó como si estuviera confundido y dudando, para seguir con su farsa. También fingió estar de su lado y les dio información sobre mí sin que yo lo supiera, aunque nunca les reveló lo más importante. Habíamos contratado seguridad para impedirles la entrada. La ironía de todo esto es que mi esposo y yo realmente habíamos considerado no hacer ninguna boda para ahorrar dinero para la luna de miel. Sin embargo, terminamos organizando una boda extravagante financiada por mis padres. Mi esposo disfrutaba más este engaño que la planificación de la boda en sí. No sabía que un hombre podía brillar de felicidad al pasar todo un sábado en el coche, viajando para hablar de los detalles de la boda con mis suegros. Llegó el día de la boda. El plan de mis padres y mi hermana era esperar a que todos los invitados se sentaran. Como la novia siempre se retrasa, planearon que en ese momento mi hermana entrara y caminara por el pasillo central con un vestido de novia. Para cuando me diera cuenta de lo que estaba pasando, ya sería demasiado tarde para detenerla. En cuanto a mi vestido, guardamos algunos recortes de tela después de los ajustes. Mi esposo llevó esos recortes a mis padres como prueba de que había arruinado el vestido que yo quería. Luego, les dijo que tenía que regresar conmigo porque estaba furiosa y necesitaba calmarme. Acordaron verse en la boda. El gran momento llegó. Al principio, ocultamos la presencia de nuestra seguridad. Cuando los invitados y mis padres llegaron, solo vieron a una mujer con una lista de nombres revisando la entrada. Pero una vez que mis padres se sentaron, presentamos a nuestro verdadero guardia de seguridad. Era un tipo que parecía un guardaespaldas profesional. Le dijimos que dejara entrar a todos, excepto a mi hermana. Incluso le ofrecimos una buena propina para que no dijera quién le dio esa orden. La hora X llegó. Mis padres recibieron un mensaje. Tu hermana llegará en 5 minutos. Mi padre se levantó y se dirigió a la entrada. Mis damas de honor ya estaban advertidas y seguirían sus instrucciones sin hacer preguntas. Cuando ellas pasaron y tomaron sus asientos, mi padre se paró en la entrada. El pasillo, mi padre y la gran revelación. Parecía que mi padre me estaba esperando en la entrada de la alfombra nupcial. Pero en ese momento, una amiga que no participaba en la ceremonia me envió un mensaje para que estuviera lista. Esto era porque, si mi esposo o mis damas de honor escribían, la gente podría notar que algo pasaba. Esa amiga de mi esposo, igual de entusiasta por el drama, no tenía ningún problema en ayudar a crear el caos. Así que, en cuanto mi padre tomó su lugar, comenzó la música nupcial. Las puertas se abrieron y entré yo. El impacto de mi padre. Cuando mi padre me vio entrar, quedó completamente atónito. Intentó mirar detrás de mí, pero desde esa posición no podía ver la entrada. No tenía ni idea de qué había pasado con mi hermana. Entonces, su teléfono comenzó a sonar. Vi en la pantalla que era ella quien llamaba. De repente, me dejó ahí plantada, murmurando algo sobre que algo había pasado. Se escucharon murmullos de confusión entre los invitados. El golpe final. Mi amiga, que estaba al tanto del plan, preguntó en voz alta, ¿qué pasó? Yo, con los ojos llenos de lágrimas, mentí sin dudarlo. Él me dijo, aquí no deberías estar tú, punto. Por supuesto, eso no era lo que mi padre había dicho, pero mi esposo y yo habíamos acordado que, si él se atrevía a dejarme plantada, yo debía decirlo para hacerlo quedar como el peor ser humano. Las lágrimas no fueron actuadas. A pesar de todo, parte de mí no creía que él llegaría tan lejos. Me dolía, me seguía doliendo. Mi amiga, fingiendo indignación, repitió la frase en voz aún más alta para asegurarse de que todos la escucharan. ¿Cómo que aquí no deberías estar tú? ¿Qué quiso decir con eso? Voy a ver qué está pasando. Salió corriendo hacia la entrada. Su misión era crear un escándalo con el guardia de seguridad, detener a mi padre y evitar que interrumpiera la ceremonia. Unos minutos después, mi madre también se fue. Un final inesperado. El padre de mi esposo, que estaba listo para ayudar, corrió hacia mí y me tomó del brazo. Cuando lo vi venir, sonreí. Caminé por el pasillo mientras la gente susurraba. Algunos invitados se levantaron y fueron a ver qué pasaba. Cuando llegué con mi esposo, todo estuvo bien. Él me hizo sentir mejor bromeando. Tu cara de tristeza fue tan real que mereces un Oscar. Nos casamos. No hubo interrupciones. Los últimos vestigios del escándalo. Mis padres no regresaron a la ceremonia. Durante la recepción, noté que mucha gente entraba y salía.
pero nadie se atrevía a decirme qué estaba pasando. En un momento, alguien se acercó y le susurró algo a mi esposo. Él salió. Cuando volvió, tenía una expresión de furia. Pero, cuando se acercó a mí, me susurró al oído con una sonrisa traviesa. Necesito esconderme antes de que pierda la compostura y empiece a reírme. Al final, todo salió perfecto. ¿Y mi hermana? Oh, ella realmente apareció con un vestido de novia. Pero el guardia de seguridad le negó la entrada. Le dijo, con toda tranquilidad, que probablemente se había equivocado de lugar, porque la novia ya había llegado. Y sí, le dimos una gran propina como recompensa. El último intento de mis padres. Mi padre, desesperado, intentó amenazar al guardia con llamar a la policía. Dijo que no sabía quién era ese hombre y que no tenía derecho a estar ahí. El guardia, completamente imperturbable, aceptó la idea de llamar a la policía. Al fin y al cabo, había sido contratado por nosotros y solo cumplía con su trabajo. Cuando mi padre se dio cuenta de que ya era demasiado tarde, intentó exigir que dejaran entrar a mi hermana. Pero en ese momento, nuestra amiga apareció otra vez y comenzó a gritarle a mi hermana. Quería saber qué demonios estaba pasando. Los retuvo allí el tiempo suficiente. El daño ya estaba hecho. Mi madre regresó junto con algunos invitados. Pero en ese punto, ya no podían hacer nada más que tratar de controlar el daño. Los que se habían enterado de todo estaban en shock. Gritaban. Los insultaban. Por supuesto, los tres trataron de fingir que todo había sido un malentendido y le echaron la culpa a mi esposo. Llamaron a mi esposo. Cuando él llegó, puso su mejor cara de confusión. Negó rotundamente haber aceptado un plan tan absurdo. Cuando insistieron en que él había estado de acuerdo, les pidió pruebas. Por supuesto, no tenían ninguna. Todos los mensajes de texto que podía mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. ¿Y mi hermana? Los caminos parecían estar esperándome en ese momento. Una amiga que no asistiría a la ceremonia de la boda me escribió para que estuviera preparada. Esto se debía a que si mi marido o las damas de honor levantaban el teléfono y empezaban a enviar mensajes de texto, la gente podría darse cuenta. Esta es la amiga de mi esposo, dispuesta a ayudar a crear drama como él. Y no le importaba si era dama de honor o cualquier otra cosa. Entonces, tan pronto como mi padre tomó su lugar, comenzó la música de la boda. Las puertas se abrieron y entré. Mi padre se quedó atónito cuando me vio allí. Intentó mirar detrás de mí, pero desde donde estábamos era imposible ver la entrada a la propiedad, por lo que no pudo entender qué le había pasado a mi hermana. Entonces sonó su teléfono. Vi que era ella quien llamaba. Él simplemente me dejó allí, murmurando algo y se alejó. Hubo gritos y confusión en todo el salón. Un amigo que estaba al tanto preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí y con lágrimas en los ojos respondí que él me había dicho, «No se suponía que fueras tú quien estuviera aquí». Eso no fue lo que dijo, pero mi esposo y yo acordamos que si se atrevía a dejarme, eso era lo que debía decirle para hacerlo quedar bajo la peor luz posible. En cuanto a las lágrimas, me gustaría poder decir que fue mi gran actuación, pero no. A pesar de todo, una parte de mí no creía que llegara tan lejos como para dejarme allí. Quería creer que toda esa historia con mi hermana no era cierta, sino solo una especie de gran broma. Tenía dolor. Todavía duele. El amigo repitió en voz alta. ¿Qué quiso decir cuando dijo, «¿No se suponía que fueras tú quien estuviera aquí?» Ella habló de tal manera que el mayor número posible de personas pudiera escuchar y difundir esta información. Luego añadió, «Iré a comprobarlo». Y ella corrió. Decidimos que era mejor así. Se suponía que ella debía crear caos para los guardias y evitar que mi padre regresara para detener la ceremonia o algo así. En algún momento, mi madre también se fue. En ese momento, el padre de mi marido corrió rápidamente hacia mí y me tomó de brazo. Se le advirtió que esto podría ser necesario. Lo vi correr desesperadamente hacia mí y sonreí. Caminé por el sendero entre los susurros de la gente que comentaba lo que estaba sucediendo. Algunos, al parecer, también fueron a comprobar la situación. Cuando llegué donde mi marido, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor bromeando. Mi cara triste era tan real que merezco un Oscar. Nos casamos. No hubo ningún problema. Mis padres no regresaron. Noté que durante la fiesta muchos invitados salían y regresaban, pero nadie se atrevía a decirme qué estaba pasando. Alguien se acercó y le susurró algo al oído a mi marido. Él salió. Regresando después de un rato con una expresión amenazante en su rostro, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, «Necesito esconderme en algún lugar antes de perder la compostura y empezar a sonreír». Ja, ja, ja. Al final todo salió bien. ¿Y qué pasa con la hermana?
Ella realmente llegó con un vestido de novia. El guardia de seguridad se negó a dejarla entrar. Dijo que ella debía haber estado en el lugar equivocado porque la novia ya había llegado. Y sí, le dimos una buena propina como prometimos. Mi padre se acercó y trató de amenazar con llamar a la policía, alegando que nunca había oído hablar de ese guardia de seguridad. El guardia de seguridad aceptó llamar a la policía porque lo habíamos contratado y simplemente estaba haciendo su trabajo. Mi padre se dio cuenta de que era demasiado tarde y exigió que dejaran entrar a mi hermana. En ese momento, nuestro amigo se acercó y comenzó a gritarle a mi hermana, preguntándole qué estaba pasando. En realidad los retrasó. Mi madre pronto regresó con el resto de los invitados. Lo único que pudieron hacer mis padres en ese momento fue tratar de controlar los daños porque todos los que se enteraron de su plan quedaron en shock. La gente gritaba y los maldecía. Naturalmente, mis padres y mi hermana intentaron justificarse e incriminaron a mi marido. En ese momento lo llamaron. Cuando apareció, puso su mejor cara de confusión y simplemente negó todo. Repitió que nunca aceptaría algo tan ridículo. Cuando insistieron en que él lo sabía y estaba de acuerdo, preguntó, «Pruébalo». Y por supuesto que no pudieron. Todos los mensajes de texto que pudieron mostrar eran sobre los asuntos habituales de la boda. Mi hermana gritaba y lloraba, sentada en el suelo, pateando como una niña. Mi padre parecía estar dispuesto a golpear a mi marido, pero los guardias y otros invitados lo detuvieron. Por supuesto, mis padres dijeron que no tenían pruebas porque mi marido supuestamente les pidió que no escribieran nada. Mi marido se rió. «Vaya, qué conveniente, ¿eh?» Luego repitió nuevamente que nunca aceptaría algo tan pervertido. Los acusó de ser padres terribles y dijo que no permitiría que sus estúpidos planes y mentiras arruinaran su boda. Después de lo cual se dio la vuelta y caminó hacia mí. Nadie les creyó. Algunos invitados filmaron el programa. Ver a mis padres y a mi hermana despedazarse delante de todos fue increíble. Después de años de ser culpados por las cosas y no confiar en mí, verlos recibir lo que merecían fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre lloró. Mi padre cambió de color de rojo a blanco y viceversa. Mi hermana todavía estaba sentada en el suelo, gritando y llorando. Intentaron convencer a todo el mundo de que mi marido estaba involucrado en el complot. Pero la gente preguntó, ¿por qué estaría de acuerdo? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué querían que la hermana ocupara el lugar de la novia? Y no tenían ni una sola buena respuesta. Al final les dijeron que se fueran. No tenían elección. Mi padre se vio obligado a arrastrar a mi hermana porque ella se negaba a levantarse. Después de eso, mi boda fue genial. Mis padres se ofrecieron a pagar los boletos de nuestra luna de miel, pero declinamos por si intentaban cancelarlos. Más tarde, mi hermana me escribió mensajes histéricos. Ella me acusó de humillarla, llamó a su marido serpiente y me aseguró que me engañaría. Mi marido se rió cuando tomó capturas de pantalla e incluso sugirió imprimirlas y colgarlas en la pared. Desde entonces todo se ha calmado. Mi marido incluso está un poco decepcionado de que mi hermana se haya calmado tan rápido. Veamos cuánto dura.